En América Latina se vienen dando una seguidilla de victorias electorales de partidos de la derecha. Victorias impulsadas y apoyadas por Donald Trump e incluso por el genocida Netanyahu. También en Europa la derecha ha venido en auge. Frente a este desolador panorama, Colombia se levanta como una esperanza al producirse una importante victoria de la izquierda, una nueva victoria, un hecho que ha trascendido a nivel internacional. Las elecciones que se están dando en el mundo, en diversos países, están hoy día inmersas en una confrontación global. Las izquierdas y sectores progresistas defendiendo programas y realizaciones de democracia real, derechos humanos, reformas sociales, políticas ambientales, paz y rechazo a las guerras, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y en el campo de las derechas, sin ningún pudor, aceptando el sometimiento vergonzante y colonial a las políticas y los mandatos de Donald Trump. Y entonces apoyan guerras, genocidios, golpes de Estado, políticas ultraneoliberales en contra de la gente y a favor de los ultrarricos y las multinacionales, y desprecio por las políticas medioambientales. Esa es la gran contradicción del mundo y en cada uno de nuestros países. En las recientes elecciones legislativas en Colombia, se votaba por quienes ocuparán las 103 curules del Senado de composición nacional y las 161 curules territoriales de la Cámara de Representantes, más algunas curules especiales y las transitorias, como las 16 de los territorios más afectados por el conflicto armado pactadas en el acuerdo de paz. 20.100.000 personas acudieron a las urnas, un 50.62% del censo electoral. Por primera vez, la abstención baja un poquitico del 50%. Y registrándose una muy escasa diferencia entre los votos para la Cámara de Representantes y los votos para el Senado. También se realizó la consulta para la selección de candidaturas presidenciales por parte de algunas agrupaciones de partidos, especialmente de la derecha. Fue una consulta excluyente, pues arbitrariamente se impidió la participación del pacto histórico. En esta consulta presidencial participó menos de la mitad de quienes acudieron a las urnas, unas 8 millones de personas, a pesar de los esfuerzos de las autoridades electorales que ejercieron presión sobre el electorado para que participara de esta consulta que ante todo solo le interesaba a la derecha. 11 partidos se repartieron las curules senatoriales, aunque las cifras puedan variar un poco o bastante, pues lo que se contabilizó el mismo domingo, día de las elecciones, fue un preconteo. Y en el transcurso de esta semana se están realizando los conteos oficiales, en los cuales se pueden recuperar votos y pillar fraudes entuertos y embuchados. Y es lo que se está encontrando en todo el país. Muchas inconsistencias, producto de un copamiento que sectores mafiosos y corruptos hacen de los jurados de las mesas de votación para que ellos allí al momento de rellenar los formularios, el E14 que llaman, adulteren los resultados.
Colombia tiene un sistema electoral de muy dudosa transparencia, pero los partidos tradicionales se han negado a su modernización y fortalecimiento. No les conviene. Las 5 principales bancadas del Senado quedarían más o menos así: Pacto Histórico 25, Centro Democrático, Uribista 17, Partido Liberal 12, Alianza por Colombia, Verdes, que unos son de izquierda y otros de derecha, 10, el Partido Conservador 10 y otros grupos menos senadores. En la Cámara de Representantes las principales bancadas son Pacto Histórico nuevamente con 40 curules, Centro Democrático 28, Partido Liberal 28, Partido Conservador 19 y Partido de la U 12. Es una composición bastante compleja y aún no está claro cuáles serán las alianzas en el nuevo Congreso, en este nuevo Congreso, que va a depender de alguna manera de quién gane la presidencia, pero no serán estables. Gane quien gane la presidencia, vamos a tener un Congreso muy fracturado y esto dificultará la gobernabilidad. Los resultados muestran un muy importante avance del izquierdista Pacto Histórico, pero también, aunque en menor proporción, del Centro Democrático, el partido ultraderechista de Álvaro Uribe Vélez. Esta semana se cierra la fecha para la inscripción de las candidaturas presidenciales y las respectivas fórmulas para la vicepresidencia. Al cierre de este programa aún no se habían definido todas las fórmulas, pero existen 3 candidaturas que acaparan la atención: el Pacto Histórico con Iván Cepeda y 2 movimientos de derechas. Uno de ellos que tiene como candidata a la uribista Paloma Valencia y otro movimiento que encabeza Abelardo de la Espriella, el llamado Bukele colombiano o autollamado. Cerrada esta semana las inscripciones de las candidaturas presidenciales y la vicepresidencia, se inicia una fuerte, intensa y polarizada campaña presidencial que culminará el día 31 de mayo. El debate de la semana, el debate de fondo, lo originó la designación de la lideresa indígena Aida Quilcue como candidata del Pacto Histórico a la vicepresidencia. Sería la vicepresidenta del posible gobierno de Iván Cepeda. Aida Quilcue tiene 53 años, pertenece al pueblo Nasa o Páez, uno de los pueblos indígenas más numerosos de Colombia, que habita principalmente en el departamento del Cauca, en el sur del país. Los Nasa son un pueblo con una fuerte organización social y política, con una larga tradición de lucha por la tierra, en un departamento que históricamente ha tenido a las más rancias y tradicionales familias de terratenientes, de ancestro esclavista, expropiadores mediante la fuerza y las truculencias jurídicas de las tierras ancestrales de indígenas y campesinos. Los siglos de historia, de violencias y humillaciones
y saqueos que vienen desde los tiempos de la colonia. El pueblo nasa ha sido víctima permanente de la violencia criminal. Es víctima, no solo de los terratenientes, sino que también de militares, policías, paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas, guerrillas y disidencias de las guerrillas. Frente a todas estas violencias, se han defendido pacíficamente con la organización comunitaria, con la histórica guardia indígena que protege los terrenos, con la palabra y con la movilización permanente. Sus marchas y movilizaciones históricamente han sido muy combativas y muy bien organizadas, pero el número de líderes y lideresas indígenas que han sido asesinados y asesinadas es muy grande. Es todo un exterminio étnico. Aída Quilpué es una de las más destacadas lideresas de este pueblo. Es una mayora, en cuyo nombre ocupa hasta ahora un escaño en el Senado. Ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su lucha defendiendo la vida de su pueblo y del conjunto del movimiento indígena, campesino y popular, y la defensa de la Amazonía y de la Madre Tierra. Y mientras que la lideresa indígena, Aída Quilpué, es la candidata a la vicepresidencia por el pacto histórico, la candidata a la presidencia del país a nombre de la derecha uribista es la también senadora Paloma Valencia, caucana también como Aída, pero descendiente de una de las más rancias familias de terratenientes esclavistas del departamento del Cauca. Durante la presidencia de su abuelo, Guillermo León Valencia, 1962-1967, fue que se incendió la guerra en Colombia cuando León Valencia ordenó bombardear y atacar por tierra con miles de soldados a varias zonas agrarias campesinas, entre ellas Marquetalia, El Pato y Guayabero, ataques que generaron como respuesta el surgimiento de las guerrillas de las FARC y la guerra que aún desangra al país con millones de víctimas en toda esta larga tragedia nacional. Paloma Valencia no solo pertenece a una familia inmersa en la historia de la violencia, sino que ha acompañado a Álvaro Uribe Vélez en sus políticas de guerra total, de violación a los derechos humanos, recortes brutales en las políticas sociales y arrasamiento de la democracia. Lo que significa una continuidad histórica de las políticas que hace 70, 100, 200 años o más desangran a Colombia. De manera que en esta campaña electoral se dará un debate a fondo entre el viejo país bipartidista, oligárquico, clerical, terrateniente y violento, y la Colombia del campo y la ciudad que ha resistido a esa violencia y a las inmensas desigualdades sociales para abrirle paso a una nueva Colombia, como la que está emergiendo con el pacto histórico. Si se decía que el ambiente político colombiano estaba muy polarizado, seguramente ahora lo estará mucho más. Va a ser un debate mucho más político, mucho más ideológico y profundamente histórico del pasado, del hoy y del futuro que pueda tener Colombia. Un dato final. Iván Cepeda y Aída Quilpué son víctimas de la violencia oficial, la guerra sucia y el terrorismo de Estado. El padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado en agosto de 1994 siendo senador de la Unión Patriótica,
también es caucano e inició su militancia en la Juventud Comunista y en el movimiento estudiantil en los años 50 del siglo pasado en la ciudad de Popayán, capital del Cauca, la tierra de los Valencia y de la lideresa indígena Aída Quilpué. El esposo de Aída Quilpué, el también líder indígena Elwin Legarda, fue asesinado por tropas del ejército colombiano en el mes de diciembre del año 2008, en un atentado que al parecer estaba dirigido contra la misma Aída Quilpué. Contra su hija, menor de edad, ha habido intentos de asesinato, para no hablar de los diversos intentos contra la misma lideresa, hoy aspirante a ser la vicepresidenta del país. Nomás el pasado mes de febrero, Aída Quilpué estuvo secuestrada durante largas horas por un grupo armado ilegal por allá en las montañas del Cauca. Es la realidad de la violencia que persigue a la militancia y dirigencia de la izquierda y los movimientos sociales, indígenas y campesinos en Colombia. Y es el momento histórico en que dos víctimas de la violencia ocupen los principales cargos de elección popular. Y será también una reivindicación para el departamento del Cauca, que es hoy día la región más violentada y conflictiva de Colombia. Allí impera la muerte y el terror por parte de los grupos y bandas armadas que se disputan el territorio para los cultivos de la planta de coca, los laboratorios de cocaína y otras economías ilegales. Pero también el Cauca es el corazón de la resistencia y la dignidad que abnegadamente lucha por la tierra, los derechos humanos, busca caminos de sustitución de cultivos, lucha por la paz y por el derecho a la vida y la defensa de la Amazonía, es decir, la defensa de la vida de toda la humanidad. Campesinos de planadas, paisanos de Natagaima, la estrella es una cosecha que madura en la montaña, y si ustedes la recogen, ha de ser cosecha buena, como un domingo de baile, como una copla fiestera, como un domingo de baile, como una copla fiestera. Yo he venido de la noche, puede que a la noche vuelva, yo nací para cantar y acostarme con la tierra. Hay cuchilla de San Pablo, caminos del sur de acá, pero en la niebla subiendo al cielo la libertad, pero en la niebla subiendo al cielo la libertad.